FM. Pues celebramos que sea en Comitán de Domínguez la primera Universidad Rosario Castellanos fuera de Ciudad de México y a nivel nacional. Pues Comitán es una tierra de poetas e intelectuales, tierra de Rosario Castellanos, como usted lo ha dicho, es una ciudad colonial muy interesante porque su gente, su gastronomía, su arquitectura, su gente está conformada pues por comitecos, por etnias indígenas como los tojolabales. Cerca también están zonas arqueológicas como Chincultic, por ejemplo, como Tenán Puente, ¿no? Entonces representa un lugar pues muy importante para nosotros y me parece que también para el país. En este sentido, la Universidad Rosario Castellanos, con ese nombre Rosario Castellanos que nos gusta tanto, una mujer que en sus obras pues puso por primera vez como protagonistas a las mujeres, a los pobres, a los indígenas, pues tiene un toque humanista muy grande, ¿no? Y sobre eso va mi pregunta, ¿cómo la vocación de una universidad o el tipo de carreras que se eligen o que se planifican, pues son parte también de la vocación de un país? En su proyecto hay un plan para incorporar a las humanidades como un eje central. ¿Por qué la filosofía, Presidenta, por ejemplo? ¿No? Hemos visto aquí que la filosofía, nos lo expuso la secretaria, también es una carrera importante y a veces pues muchos jóvenes sobre todo piensan, bueno, ¿y por qué estudiaría yo filosofía? ¿No? ¿Me va a dejar dinero la filosofía? ¿O por qué las humanidades podrían representar en su propuesta de educación pues un punto y un eje central, sobre todo en este contexto de la conformación y de la instauración de la Universidad Rosario Castellanos? Las carreras técnicas son importantes, la ingeniería, las carreras científicas, y México tiene un enorme desarrollo en la ingeniería. El otro día comentábamos que somos el tercer país en recibir ingenieros e ingenieras en el mundo. Pero México necesita y necesitamos historiadores, historiadoras. Necesitamos filósofos y filósofas, científicos sociales, artistas. O sea, no podemos, por la idea de que la inteligencia artificial o el desarrollo de la digitalización, del cómputo, es indispensable, o de la ingeniería civil, dejar de lado el humanismo. México tiene grandes poetas, poetisas, escritores, escritoras y queremos más. Algunos de ellos que estudiaron en las universidades, algunos, otros que no terminaron una carrera universitaria y que son de lo mejor que ha tenido nuestro país. Pero nosotros tenemos también que seguir formando humanistas y artistas. Es parte pues de la construcción de nuestro país. ¿Quién va a escribir sobre la historia de México? Desde la antropología hasta la historia actual. ¿Quién va a hablar del proceso histórico que estamos viviendo? La sociología. Es decir, es indispensable que sigamos formando humanistas. Durante todo el periodo neoliberal, bueno, hasta del fin de la historia hablaron, porque decían que ya habíamos llegado al mejor esquema de desarrollo del mundo. No, nosotros no, nosotros necesitamos o creemos que las y los jóvenes también tienen todas las posibilidades de desarrollarse en estos ámbitos, para seguir en la educación o para dedicarse a escribir. Entonces, no podemos renunciar a ello. Presidenta, el día de ayer tomó posesión Rocío Nale en Veracruz y ahí estuvo usted. Quisiera que nos comentara pues cómo se sintió, cómo vio Veracruz, cómo vio la toma de protesta, cómo vio al pueblo de Veracruz. ¿Y qué opina usted del discurso de la primera gobernadora mujer en Veracruz también? Sí, son 2 mujeres, ¿no? Que de los 6 creo que entraron, solo son 2 mujeres, ¿verdad?
Clara, no, 3. Margarita ya no pude ir porque fue el mismo día que entramos nosotros, pero fuimos prácticamente enseguida, después Clara y Rocío. Entonces estuvimos ahí, no porque nuestros compañeros no merezcan que estemos, sino sencillamente porque es tiempo de mujeres. Entonces estuve ahí con Rocío. Quiero primero reconocer el trabajo de Cuitláhuac García. Ha tenido, como todos, críticas. Cuitláhuac bajó prácticamente en 50% la inseguridad en Veracruz. Nada más hay que ver los medios de comunicación del 16, del 17, lo que era Veracruz, los homicidios. Hizo un trabajo permanente de las mesas de paz para alcanzar una disminución de los delitos muy importante. Hizo obras fundamentales, hizo educación media superior, hospitales, 4 hospitales, el hospital de cancerología, la ampliación del hospital de cancerología que se hizo con recursos del gobierno de Veracruz en Jalapa es algo realmente impresionante. Los equipos que llegaron de aceleradores lineales para la atención del cáncer son de ultimísima generación, es un trabajo muy bueno, caminos y otras obras que realizó. Entonces el reconocimiento a Cuitláhuac, que ya vamos a informar a dónde lo invitamos a estar con el gobierno federal, y Rocío pues es una mujer de acción. Ya la vimos construyendo la refinería Olmeca y es muy echada para adelante y sé que va a hacer un gran trabajo al frente del gobierno de Veracruz. El día de ayer usted hizo una publicación en su cuenta de X recordando el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de esto que puede ser el primer piso de la transformación, considerando cómo se refiere a su gobierno como el segundo piso. Sin embargo, la lucha de Andrés Manuel pues data de más de 40 años en la política y en la búsqueda de la transformación, ¿no?, concretada en ese momento. Y bueno, preguntarle primeramente en eso, ¿cuál considera usted es el recuento de este momento que ya lo ha comentado, pero creo que es muy oportuno, el recuento del paso de Andrés Manuel por el gobierno de la República y sobre todo a mí me llama mucho la atención porque antes de que usted fuera candidata incluso decían, pues muy bien, Andrés Manuel ha hecho esto, pero no es posible que llegue una mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaría listo México para ello. Y sin embargo, yo nunca dije eso, yo nunca dije que México no estaba listo. No, usted, algunas personas lo pudieron decir, ¿no? Lo pudieron decir, no, claro, no, usted no. Algunas personas lo pudieron pensar, ¿no? Cuando estaba la interna de Morena, pues habían puros hombres y solo usted, ¿no? Y al final de cuentas México la eligió a usted. Y hoy a 2 meses prácticamente, pues las encuestas le dan a Claudia Sheinbaum como presidenta nuevamente pues una posición muy privilegiada, una aprobación muy amplia, como factométrica, ¿no?, en un 78% en el combate a la inseguridad, a la pobreza en un 69.7%, al combate a la corrupción en un 63%. El Financiero también publica una medición de la opinión pública en donde, según los datos que publica este medio, el 69% aprueba su trabajo en este segundo mes de gobierno y la ponderan con honestidad, un tema relevante. El Economista, en consulta Mitofsky, la aprobación de Claudia Sheinbaum avanza casi 2 puntos con respecto al inicio de su gestión, con 63.4% de aprobación nacional. Y otras más, ¿no? Campaigns and Elections, el 74% de aprobación nacional en una evaluación tomada con mexicanos, ¿no? Entonces, lo comento así y aclaro el punto, no es que lo haya dicho usted, o sea, me refiero a cómo el recordar la administración
de quien inició la administración, y la mujer que sigue a este proyecto, pues tiene una aprobación muy amplia, ¿no? Entonces, pues me gustaría conocer su percepción y qué piensa, qué siente en este momento con relación a cómo está llevando el país. Cuando salí de la jefatura de gobierno, en la campaña, y cuando tomé posesión, el día que estuve en el Congreso y aquí en el Zócalo, el 1 de octubre, planteé dos temas esenciales. El primero, que continúe la Cuarta Transformación. Y el segundo es tiempo de mujeres. Y los dos tienen un sentido y una aceptación y una aprobación del pueblo de México muy grande. El trabajo del presidente López Obrador, y el otro día alguien me dijo, ¿por qué le sigue diciendo presidente? Por respeto, por cariño, y además no tengo ningún complejo de decirle presidente, pues. Porque dicen, ¿solo hay una presidenta? Pues sí, solo hay una presidenta, pero fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego con respeto y con cariño. El trabajo del presidente López Obrador en los últimos 6 años transformó el país. Yo lo dije el día de la toma de protesta, es quizá el presidente más querido al terminar su mandato. Con el único quizá comparable es con el general Lázaro Cárdenas, pero él también al final de su mandato tuvo sus problemas. Aquí no, la aprobación del presidente López Obrador fue la máxima de todo el sexenio al él salir. Y tuve la oportunidad de caminar con él todo el país y el amor es enorme, sigue siendo enorme, porque transformó el país y porque devolvió la dignidad al pueblo de México y a nuestra patria, y cambió el modelo de desarrollo y cambió la visión. Y el pueblo está contento con ello, la gran mayoría. Siempre, qué bueno que hay democracia, porque hay quienes no están de acuerdo. Entonces nosotros estamos dando la continuidad, estamos gobernando con los mismos principios, el por el bien de todos, primero los pobres, el que no haya corrupción, el que no haya privilegios, y también el que quien decide en México es el pueblo. Se acabaron los tiempos en donde decidía un grupo que tenía todo y el gobierno estaba a su servicio. Eso es parte del pasado. La separación entre el poder económico y el poder político continúa. Y además, el símbolo de una mujer es muy poderoso, muy fuerte. Lo veo ahora en los recorridos. Las niñas, las jóvenes, las mujeres, pero también los hombres. Es una reivindicación de las mujeres, no de Claudia la presidenta, de las mujeres en todos los espacios de la vida pública, y queremos que eso se traduzca en acciones, en políticas. Pero muy pocos países en el mundo han avanzado, por lo menos en la participación política, como ha avanzado México para las mujeres, muy pocos. Y esa fortaleza, esa identidad, ese símbolo es muy importante para las niñas, para las jóvenes, y se ve en el país completo. Entonces, pues nos da mucho gusto, y por eso, y por la dedicación, el pueblo de México reconoce cuando uno trabaja, porque a eso llegamos, a dedicarnos en cuerpo y alma al bienestar del pueblo de México. Y eso es lo que estamos haciendo. De la universidad, a ver acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Soy Aisa García del Canal Internacional Telesur. A mí me interesaría profundizar más en la universidad. ¿De qué dependerá de que lleguen a más y más estados? Digo, siendo un modelo único,
tan diferente y que ha tenido éxito aquí en la Ciudad de México con 6 lugares. ¿De qué va a depender? ¿Cuántos estudiantes más podrán entrar a la universidad? ¿Cuántos profesores tendrán oportunidad de trabajar? ¿Qué tan grande puede convertirse la Rosario Castellanos a nivel nacional? El objetivo es llegar en el sexenio a 300,000 espacios más de educación superior. Por decirles algo, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene alrededor de 120,000, si mal no me equivoco, en licenciaturas, o 100,000. Sí, alrededor de 120,000, si no, mañana lo corregimos, lo revisamos hoy. El Tecnológico Nacional de México, que es la institución con más matrícula, tiene, Mario, 600,000 estudiantes. Se estima que se requieren como 1,000,000 de espacios más para que todos los estudiantes que salen de educación media superior puedan tener universidad en todo el país. En algunas regiones más, en otras menos. Entonces, nuestro objetivo es 300,000, probablemente lleguemos a más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la Rosario Castellanos, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud, las universidades Benito Juárez y otros espacios que puedan ocupar el Tecnológico Nacional de México y las universidades públicas estatales. Pero por lo menos de los primeros 3 sistemas van a ser los 300,000 estudiantes, más el TEC-NM, ¿no?, que tiene una parte, de esos 4 sistemas. ¿Cómo se logra? Invirtiendo y haciendo las escuelas. ¿Dependerá de los estados? ¿Perdón? ¿Dependerá de los estados también? Sí, no, el recurso es federal. Ah, federal. El recurso es federal. Vamos a firmar un convenio con la Ciudad de México porque hoy la Universidad Rosario Castellanos es de la Ciudad de México. Vamos a firmar un convenio para que todos los campus sean parte de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, los profesores, toda la nómina educativa, pues sea parte ya de la nómina federal. Y además las nuevas universidades. Iniciamos en Comitán y en Tijuana porque los estados de la República nos dieron instalaciones. Entonces estamos haciendo un llamado a todas las y los gobernadores a que nos den sedes para que no tengamos que invertir en infraestructura, en nueva infraestructura. Hay mucha infraestructura que no se está utilizando en lo que se requiere o burocracia que puede ser adaptada perfectamente para una universidad. Entonces va a haber en los 32 entidades de la República la presencia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, evidentemente con el apoyo de las y los gobernadores. Gracias, Presidenta. De aquí quiero irme a un tema que yo creo que toca a la Secretaría de Economía, pero es un tema, fíjese, en países como Alemania, España, Francia y algunos de América Latina, se ha venido facilitando y fortaleciendo el cooperativismo con regulaciones que estimulan la economía social, y en México, en los años neoliberales, justamente se hizo lo contrario. Aumentaron las regulaciones, lo cual ha desestimulado enormemente el cooperativismo y el desarrollo de la economía social, y también ha debilitado el sector. La semana pasada en la India hubo una cumbre mundial sobre esto y Naciones Unidas decretó que 2025 va a ser el año de las cooperativas, del fomento de las cooperativas. A mí me gustaría saber si este es un tema que a usted le gustaría, por ejemplo, impulsar en ambas cámaras del Congreso, mecanismos que modifiquen las actuales regulaciones, que son regulaciones de la época neoliberal, y que apoyen el desarrollo de las cooperativas en el país. Sí, lo vamos a impulsar. Una de las áreas donde estamos iniciando es en las mujeres que se dedican a la limpieza de edificios, y vamos a empezar con los edificios públicos. Lo hice cuando fui jefa delegacional de Tlalpan
Ya en la ciudad no pudimos avanzar más, pero ahora es el objetivo. Katy Monreal tiene esta tarea. Ella es la directora del Instituto Nacional de Economía Social, así se llama, y ella está trabajando justamente en la parte normativa, pero además en que las mujeres, por ejemplo, que están en la limpieza aquí en Palacio Nacional, que son contratadas a través de una empresa, ellas mismas hagan su cooperativa. Se capaciten, se formen y puedan tener, primero, condiciones laborales mejores y que lo que se paga a una empresa, pues no se vaya la ganancia a la empresa que contrata personal, que a su vez da el servicio, sino que ellas mismas puedan otorgarlo y formar parte de este proceso. Requieren una capacitación, una formación, requieren sus propias administraciones, pero estamos en ese proceso, en la idea de que todas las empresas que son contratadas por el gobierno federal para limpieza acabemos con que sean cooperativas, principalmente de mujeres. También hay hombres que se dedican a esta tarea, pero principalmente de mujeres. Y en otras tareas también en donde debe promoverse las cooperativas. México tiene grandes ejemplos de cooperativismo que han dado muchísimos resultados. Presidenta, hay otro tema, no sé si sea oportuno hablar algo del presupuesto que se me quedó ahí en el tintero, y es que hoy salieron unas gráficas sobre el presupuesto que se destina a los institutos nacionales de salud y pareciera que se les va a dar como 4,000 millones de pesos menos. ¿Eso es cierto? Es que está en IMSS Bienestar. La SINSAE ya es parte del IMSS Bienestar. Eso es importante porque en el presupuesto total, todavía hasta el año pasado, INSABI, digamos, permanecía como lo que antes era la aportación, antes era el Seguro Popular, después fue el INSABI que sí construyó algunos centros de salud y hospitales, pero seguía siendo un mecanismo de transferencia de recursos económicos a los estados. El IMSS Bienestar es una nueva institución pública federalizada a partir de convenios con los estados que se encarga de la prevención y la atención a la salud. Los institutos de salud ya son parte también del INSABI. La compra de medicamentos emergente de la que ha hablado el maestro Eduardo Clark aquí en la mañanera, que se está haciendo para algunos medicamentos que son indispensables, y la compra de medicamentos para el 2025 y el 2026, ahí están incluidos los institutos de salud que están en la SINSAE y también hospitales que están en esta coordinación. Entonces, por eso aparece como que es menor su presupuesto, pero no. Escuché también declaraciones del director de cardiología, no disminuye el presupuesto, está integrado en el IMSS Bienestar. Y los medicamentos que requieren, ahí están integrados. Finalmente, Presidenta, me gustaría hablarle del tema que se abordó de Donald Trump, que es el tema que todos los días ocupa últimamente la mañanera. Se ha comentado últimamente con mucha fuerza que el gobierno del próximo presidente de Estados Unidos está dispuesto a enviar al ejército a México para enfrentar los carteles del narcotráfico, con esto de que quiere convertir y hacer que los narcotraficantes sean vistos como terroristas. Mi pregunta es saber hasta dónde está dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno a negociar este tipo de temas, como de que se permita que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. En la llamada que tuve con el presidente, primero no, en la llamada que tuve con el presidente Trump, hablamos del tema de seguridad. Él me preguntó ¿en qué le podemos ayudar? Por supuesto que en su momento hablaremos del tema de las armas que entran desde Estados Unidos a México, a nuestro país, que es un tema que hemos estado planteando ya desde hace tiempo y que en su momento planteó el presidente López Obrador en estos diálogos de alto nivel.
Pero yo le planteé le expliqué que tenemos un gabinete de seguridad muy competente, coordinado por Omar García Harfuch, incluso le hablé de su historia, de Omar, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia de mucho profesionalismo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la ciudad y ahora a nivel federal, del general secretario, del almirante secretario, de la coordinación que estamos haciendo, y le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia y investigación respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante y en otros temas. Y estuvo de acuerdo. Él planteó que le parecía muy bien y que en su momento ya platicaría. Pero por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo. Incluso con el presidente López Obrador hubo mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener. Pero es importante que nuestro gabinete de seguridad tome en el momento oportuno coordinación con el asesor de seguridad del presidente Trump para poder hablar de estos temas, que es importante que siempre haya coordinación. Por cierto, el sábado que estuve en Monterrey, no fue en Monterrey, en otro municipio, en Nuevo León, hablamos ahí de varios números, una numeralia muy importante, de la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y quisiera presentárselos. Estamos haciendo un trabajo muy importante y hace como una semana me puse en contacto con la doctora Viridiana Ríos, Viri Ríos, sí se llama Ríos, sí. Ella en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero en muchas cosas estamos de acuerdo. Yo la considero una economista de primera, analiza también las políticas públicas, y le pregunté a ella si tenía datos. De hecho, ella hace una publicación el día de hoy en uno de los diarios sobre la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos, y vale la pena mencionarlo por este tema de las deportaciones, de que se criminaliza a las y los migrantes, y son datos muy relevantes, porque a veces hablamos de la contribución de nuestros hermanos, hermanas, héroes y heroínas, a México, con las remesas que envían a sus familias y a nuestro país, y cómo contribuyen al desarrollo de México, con alrededor de 60,000 millones de dólares. Pero lo estamos trabajando, en su momento haremos también una comunicación, pero miren, a ver, préstame el micrófono para mí. Son datos de muchísimas fuentes que trabajó ella, Viri Ríos, y que me las envió, y que ella va a estar también hablando de esto. Entonces es relevante, y además nosotros estamos trabajando otros datos, y es importante porque son publicaciones académicas que tienen el sustento para dar esta información. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos crea empleos en Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas generen 333 empleos en Estados Unidos. El trabajo inmigrante crea empleos en Estados Unidos porque aumenta los ingresos de las empresas. Por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos, se crean entre 1 y 2 empleos para nativos de Estados Unidos. La inversión de mexicanos en Estados Unidos crea 123,000 empleos en Estados Unidos. Adelante. Adelante. Fíjense,
las y los mexicanos que trabajan allá, sea que tengan documentos o no, el 20% o poco menos del 20% lo envían en remesas, pero el 80% de sus ingresos lo invierten en Estados Unidos. 80% de los salarios que las y los trabajadores mexicanos ganan en Estados Unidos se consumen en Estados Unidos. Si las y los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía se contraería en 1% del PIB en Estados Unidos. Eliminar el consumo de las y los trabajadores mexicanos sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura en Estados Unidos. ¿La que sigue? Aquí está. Adelante. El 52% de los salarios de migrantes mexicanos pagan seguridad social en Estados Unidos. Si la migración legal se redujera en 50% a lo largo de 10 años, la deuda del Seguro Social aumentaría en 13% en Estados Unidos. Estos son datos de publicaciones académicas. Si la migración aumentara en 200,000 inmigrantes al año, la solvencia del Seguro Social se extendería por 2 años, aumentando sus reservas en 284,000 millones a lo largo de 10 años. Los migrantes indocumentados contribuyen con 13,000 millones de dólares al año al Seguro Social. Como no tienen documentos, pues muchas veces no reclaman los beneficios de la seguridad social. Entonces el 92% de ese dinero termina beneficiando a las y los estadounidenses. La terminación del DACA, aprobada por Trump, reducirá las contribuciones a la seguridad social en 19.9 mil millones de dólares a lo largo de 10 años. Son algunos de los datos, los vamos a poner en las redes. Gracias, Presidenta. Esta publicación, porque es importante que las y los estadounidenses sepan. Lo que valen los mexicanos. Las y los mexicanos, pero las y los estadounidenses, cómo contribuimos y cómo contribuyen las y los mexicanos que viven en Estados Unidos a la economía de las y los estadounidenses. Tremendos datos, Presidenta. Por último, ya rapidito, le quiero preguntar sobre Izazaga 89, ese operativo que se realizó recientemente, si se van a tomar otras acciones contra el contrabando y para la producción de los productos nacionales. Sí, son acciones que está tomando, en este caso, Secretaría de Economía, en colaboración, coordinación con el gobierno de la ciudad. Pues si es necesario, seguiría. A ver acá.